Muy bien, esta es la práctica 6 de la fase 2. La práctica anterior también de velocidades críticas era de la fase 2. Se llama rastreo de resonancia en vigas y placas y es muy similar a lo que fue velocidades críticas, por eso está dentro de la misma fase. Aquí volvemos al mismo punto de determinar la situación de la resonancia. Sabemos que la resonancia ocurre cuando la frecuencia de excitación es igual a la frecuencia natural. Aquí está especificada si ocurre al hacer una comparativa en radianes por segundo, acá al hacer una comparativa en Hertz y acá en hacer una comparativa con RPM, revoluciones por minuto. El objetivo es que la excitación iguale a la frecuencia natural o algunas de las frecuencias naturales, porque no nada más puede haber una. De hecho, nos dimos cuenta con el tema de las velocidades críticas que puede tener más velocidades críticas, más resonancias. Nada más encontramos la primera porque el motor no daba para alcanzar la segunda y obviamente las demás. Pero este fenómeno de resonancia aplicado a elementos continuos, no sé si alguien se acuerda, pero en la práctica anterior, que era para el tema de ejes con poleas, en este caso, o con discos, se le llama velocidad crítica, o sea, a la resonancia se le llamaba velocidad crítica. Bueno, al tema de vigas, placas, varillas, barras, cuerdas, etcétera, todo eso aquí se le llama como modo de vibración, no como velocidad crítica, porque en sí no va a tener una velocidad, sino que son placas, son vigas, son cuerdas que tienen un modo de vibrar característico, entonces se le llama modo de vibración o lo pueden encontrar también como modo de resonancia. Para elementos continuos, que tienen n grados de libertad, todos los elementos o los sistemas continuos tienen n grados de libertad, como lo expliqué con el tema de la velocidad crítica, por lo tanto va a tener frecuencias naturales y por lo tanto va a tener en sí, en este caso en específico, n modos de vibrar. Regularmente, bueno, pues tú dices cuál es tu rango que tienes que analizar dependiendo de la operatividad de los elementos que vayan a excitar a la estructura, en este caso en estructuras. El rastreo de resonancia se da porque pues, una viga, una elemento distribuida, forma el esqueleto de estructuras como puentes, edificios, aviones, cohetes. Entonces, por eso es importante estudiar toda esta parte de resonancias en vigas. Imagínense, por ejemplo, un avión. ¿Qué sería la principal fuente de excitación en un avión? Los motores, ¿sí? Los motores son la principal fuente de alimentación en un avión. Ellos pueden hacer vibrar a la estructura de las alas. Y imagínense, por ejemplo, de que una ala entrara en resonancia. Pues bueno, sería una cuestión ahí ya de un fallo considerablemente grave, pero muy considerablemente grave. Entonces, imagínense lo mismo para otras situaciones, para industrias que soportan maquinaria excita la estructura. Si lo hace entrar en resonancia, pues bueno, tendríamos en algunos de los casos, bueno, resultados eh, devastadores. En muchas de las situaciones, bueno, al final de cuentas las estructuras son muy resistentes, pero en otros casos nos ha tocado de que lo que es elementos que se soportan sobre las estructuras realmente lo que generan es un ruido muy característico y peculiar que se llama ruido estructural. El ruido estructural se da cuando la misma estructura empieza a vibrar, ¿sí? Y al momento de vibrar, pues emite un sonido. Es muy característico el ruido por vibración estructural, pero es porque las máquinas se colocan directamente soportadas sobre la estructura. Entonces, en las vigas es importante analizar sus modos de vibración para exactamente evitar de que haya resonancias sobre esa viga. Vibración transversal en vigas se utiliza con esta ecuación, es una ecuación ya formulada para encontrar la frecuencia natural dependiendo de los modos, el modo número 1, el 2, el 3, la I significa el modo, ¿sí? Esta es la ecuación. Y entonces, bueno, pues aquí se dan algunos parámetros para poder encontrar la frecuencia natural de estas vigas. Aquí están los valores de las constantes de integración. Por ejemplo, para una viga en cantilibro o empotrada, esa sería la primera C, la segunda, la tercera, cuarta, y en este caso está la quinta. Y así para diferentes tipos de modelos, por ejemplo, simplemente apoyada. El primer modo, ¿cómo sería aquí? En cantilever es que, de cuenta, la placa empieza a vibrar para arriba y para abajo, haciendo esto, ¿sí? Y acá lo que hace es que la viga en esta zona empieza a tener esta amplitud y acá en esta zona esta amplitud. Y aquí ese punto en las vigas se determina como un nodo. Un nodo es aquel punto en donde no hay vibración. Entonces aquí ya hay dos nodos, ¿sí? Aquí tiene esta viga dos nodos.
Y así subsecuentemente van aumentando nodos. Este es el que se tenía en el laboratorio anteriormente. El primer modo de vibración hacía que la viga del medio estuviera con una amplitud muy grande, pero en el segundo modo de vibración ya había un nodo, es decir, aquí en este punto ya no hay vibración. En el tercer modo había dos nodos, o sea que en ese punto no había vibración, mientras que en las partes de aquí, aquí y aquí sí se presentaba alguna vibración. Y si se fijan, lo que va aumentando hasta acá es el número de nodos. Por ende, la vibración tiende a ser más baja, porque no es lo mismo tener acá algo libre. Imagínense ustedes una cuerda de brincar, la ponen a oscilar, pues tiene una gran amplitud. Pero esa misma cuerda la parten en dos, la dejan fija en medio, pues esta amplitud tiene que bajar, ¿sí? Esa amplitud tiene que bajar conforme vayan aumentando el número de modos, que realmente el irse para acá es ir aumentando en la frecuencia. Entonces, pues, lo que van a hacer es que acá en los modos de alta frecuencia, pues las amplitudes de vibración ya son más pequeñas que las primeras. Por eso, para muchos es importante estudiar las primeras resonancias y no tanto las altas. Pues, como les digo, todo depende de su situación de excitación. Para poder modelar esto se ocupa un oscilador, un generador de ruido blanco. Entonces lo que genera son ondas senoidales. Se amplifica esta señal para mandarse al excitador electrodinámico. Estos se llaman shakers. Y este lo que hace es que con un émbolo manda impulsos hacia arriba y hacia abajo, controlados con una función senoidal. Acá arriba se pone un captador para medir exactamente la vibración. Como les dije, en el caso de la velocidad crítica, lo ideal era tener un captador, que no lo tuvimos, y se modela esta viga, ¿sí? Entonces lo que haces es que aquí al variador de frecuencia lo vas incrementando, ¿sí? Lo vas incrementando para que vaya haciendo un rastreo de resonancias, precisamente por eso se llama así la práctica. Colocar los aparatos como se muestra en la figura, excitar la viga a una fuerza sinusoidal, incrementando la frecuencia lentamente, medir la respuesta en la excitación, cambiando de posición el captador de vibración a lo largo de toda la viga, y una vez que se encuentra en resonancia, registrar la frecuencia y observar el modo de vibración. Esa es la manera en cómo se obtiene de manera mental. Bueno, este video yo lo he puesto en clase, quizá a lo mejor algunos de aquí no llevan clase conmigo, pero es muy probable que su maestro, en este caso Fernando Elizondo, no sé quién es, Gavino, creo que dan anoche, no me acuerdo quién, este, vemos mucho este video de resonancia. Bueno, este efecto de resonancia, muchos después le llamaron que fue realmente por un tema de Flurer y no tanto de resonancia. Hay una discusión muy grande sobre el tema de Tacoma. El video se lo voy a pegar como enlace aquí en los comentarios para que no perdamos tiempo en ahorita ver el video. Pero si no lo han visto, sí los invito a que lo vean, porque es un tema quizá pondré una porción de no estoy compartiendo el sonido. Estoy ya compartiendo el sonido. Espectacular arpa eólica de la historia. Peculiar era porque Trudis Galop bajó por lo menos hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran dos ciudades muy aficionadas al deporte. El 7 de noviembre de 1940, Ahí está un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese bien. Eso se considera que había entrado en resonancia el puente, ¿sí? Sí hubo una resonancia como tal, pero la resonancia hace una referencia a una igualación de frecuencias. En este caso, como el involucrado fue la frecuencia de impacto de las ráfagas de viento, al considerarse como algo aerodinámico, pues se considera que fue un Flurer como tal, pero bueno, son conceptos que van de la mano, ¿ok? Los modos de vibración en placas, pasando a otro tema, en el tema de vigas, ahorita nada más explicativo, no van a hacer nada sobre el tema de vigas. En el tema de placas sí vamos a hacer cálculos. La placa son modos continuos, sistemas en los que los parámetros más amortiguamiento no se pueden considerar concentrados en algún punto del cuerpo, sino que están distribuidos continuamente a lo largo y ancho del mismo. Entonces, eso hace que los modos de vibración sean más complejos que los de las vigas. Es más complejo un modo de vibración en una placa que en una viga. Y todo depende también de su empotramiento. El procedimiento es que igual se hace un generador de señales, se amplifica la señal y se manda, perdón, a un shaker, que es un excitador electrodinámico. Ese shaker manda impulsos que, al ser mecánico y de contacto, pues es muy común que se dañe el shaker
Y entonces a esta placa, que en este caso está empotrada aquí en este punto, aquí está fija, tiene ciertos modos de vibración, ¿sí? Lo que se hace, como les digo, es que se va aumentando la frecuencia, ¿sí? Y al aumentarse la frecuencia, la velocidad con que el checker manda los impulsos va aumentando. Y eso hace obviamente que aumente la frecuencia. Y otra vez, voy construyendo esta gráfica. Lo que voy haciendo es que la amplitud con un sensor colocado acá arriba, la amplitud sube a un punto donde llega al máximo y luego sigo aumentando la frecuencia y empieza a bajar esa, después de encontrarse con otro pico, sube y luego vuelve a bajar, sigo incrementando la amplitud y va sucediendo esto. Eso es lo que es el rastreo de resonancias, ¿sí? Entonces yo sé por amplitudes que aquí está mi primer modo, mi segundo modo, mi tercer modo, mi cuarto modo, mi quinto modo y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Pues en este caso, hasta donde nos dé este equipo, ¿sí? Muchos equipos nos dan para generar hasta 20.000 Hz, por ejemplo, sobre todo si son del tema de audio. Hay equipos que me pueden dar más, pero ya en la realidad y fuera de un laboratorio, ¿hasta dónde sería conveniente aumentar esa frecuencia? Hasta donde tú tengas conocimiento del funcionamiento de las excitaciones. Por ejemplo, tienes una placa y en esa placa vas a montar un motor, ¿sí? Por decir algo. O dos, ponle, vas a montar dos motores. Sabes que este motor trabaja a 1800 RPM, no más, y que este sí es un poquito más grande y trabaja de 3600 RPM, no más. Entonces, ¿hasta dónde puedes cotejar tu análisis de frecuencias? Pues hasta 3600. Porque si no tengo nada arriba de excitación de 3600, ¿para qué analizo todo lo que está arriba de 3600? ¿Si me explico? Entonces, quien coteja tu rango de frecuencias de análisis es la excitación externa que va a tener una realidad. En un trabajo experimental del laboratorio, realmente te llevas el equipo hasta el tope de su frecuencia para saber cuántas resonancias puedes encontrar. Que se llaman líneas nodales. Una línea nodal es aquella donde no ocurre vibración, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, está la ecuación que esta sí vamos a utilizar, es por eso que esta sí trae datos, ¿sí? Y depende del modo, y esto es CI. Realmente esto lo pueden calcular ustedes como una constante de nuestra placa, y ya después con ese valor lo van multiplicando por C1, luego por C2 y luego por C3, sí, para encontrar FN2 y sucesivamente. Los datos que necesitas es bueno, primero, la CI. La CI, la constante experimental, que depende del modo de vibración y del tipo de empotramiento. La E significa todo lo elasticidad en pascal y es el acero. Vamos a trabajar este valor 200 por 10 a la 9 paso 200 por 10 a la 9. Lo que van a ocupar es el H. H es el espesor de la placa. Nosotros tenemos la placa así, hacia acá. Acá atrás está empotrada. Entonces, este va a ser este valor es el A. 12 veces eh, siendo la densidad del acero, que son 7.850 kilogramos metro cúbico en general. A, les dije ahorita, A es el lado de la placa cuadrada, que está en metros, 0.306 metros, que es esta distancia. Es una placa cuadrada, por lo tanto mide lo mismo esto que esto. Y que multiplica a 1 menos V al cuadrado, y V al cuadrado es la relación de Poisson. La relación de Poisson para materiales como los aceros son entre 0.2 y 0.5, bueno, aluminios y todo eso. En este caso ustedes van a considerar un valor de 0.3, ¿sí? 0.3, que es para aceros, para la mayoría de los aceros. Van a encontrar bueno, aquí dice calcular la frecuencia natural experimental para los 4 valores de V, de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 en cada modo, y escoger la frecuencia natural más cercana. Les digo, trabajen trabajen el de 0.3. No trabajen todos, nada más trabajen el 0.3. Vamos a ver qué tan lejano, qué tan cercano se encuentra la relación de las teóricas contra las simuladas, porque en este caso vamos a ver simulación, no experimentación.
No es porque no haya podido grabar el video, sino que porque realmente para esta práctica el equipo está dañado. Si en esta práctica no tenemos equipo para llevar a cabo algo, hay algunos videos que se los voy a colocar aquí para que ustedes vean cómo se lleva a cabo esto de manera experimental, pero también se puede simular, que eso es otra de las ventajas actualmente. Nosotros podemos hacer simulación por medio de software y con eso poder encontrar las frecuencias naturales del sistema. Y es algo bien importante porque ahorita en la actualidad la modelación es muy utilizada, es muy recurrente simular y encontrar resultados por medio de ella. Aquí están las líneas, los valores modales. En este caso tenemos esto, tenemos una placa empotrada. Este es para empotramiento en todos los lados y este es para empotramiento en dos lados nada más. Este sería la primera constante, la C1. Esta es la C1. Esta sería la C2. Esta sería la constante de experimentación 3. Esta sería la constante de experimentación 4. Y por último tengo la constante de experimentación 5. ¿Ok? Serían los valores de la ecuación. Por los demás parámetros se van a mantener constantes. Ahí están subrayados. En el caso del primer modo de vibración, realmente no hay una línea nodal, está pegada a la placa, va a oscilar si la veo. Y esto lo tengo empotrado. Entonces el modo de oscilación sería así, un tipo aleteo, ¿sí? En este caso, la experimental simulada da 26.82 Hz. La segunda 66.54, la tercera esto, la cuarta y la quinta dan esos valores. Tú vas a calcular con la ecuación que vimos ahorita en la diapositiva anterior cuánto te da esta frecuencia natural con los valores que tenemos, ¿sí? Y la vas a comparar contra este valor. A ver si está la diferencia ahí de la teoría a la simulación. Ojo, otra vez, a la simulación. En eso, si, por ejemplo, tú tienes tu placa así y marcas una línea nodal en el medio, quiere decir que las esquinas estas están oscilando hacia arriba y abajo, en desfase. O sea, por ejemplo, a veces están así y lo van aquí, pero hay un punto donde no van a vibrar. Cuando hay una línea nodal semicircular, cuando tengo dos en diagonal, cuando tengo una semicircular y una, si se fijan, van apareciendo más líneas nodales. Aquí sí es interesante ver el tema de este video. Como les digo, aquí viene explicando, solamente hago la aclaración. Volumen. Hago la aclaración que en este video, fíjense que la placa está en el centro. Acá abajo, me fui para acá. Abajo hay una especie de bocina, ¿sí? Está alimentándose y lo que va a hacer es que está empotrado en el medio con la placa y la va a hacer oscilar. Entonces este video sí, quiero que lo vean, miren cómo se presentan los modos de vibración. Esto literalmente es sal, ¿sí? Esto se propaga y al momento de que se presenta, que ustedes están excitando y llegan a esta frecuencia de 1033 Hz, lo que se hace es que la sal, como entra en un modo de resonancia, perdón, la sal se va a líneas donde no hay vibración y es por eso que se forman estas geometrías. Aquí la sal delinea las formas nodales, o sea, son líneas nodales que incluso pueden cerrar toda la parte donde no hay sal. Aquí toda esta parte negra hay vibración, mientras que en esta parte donde está la sal no hay vibración o es mínima la vibración. Por eso es que se forman estas líneas nodales. Conforme aumenta la frecuencia, miren, ahí le puso más sal y llegó a una frecuencia de 1820 donde encontró otro modo de vibración. Ya está en 1820 Hz. Y así sucesivamente se van a ir generando más líneas nodales. Pero les digo, este caso es diferente de nosotros porque nosotros tenemos una viga empotrada. El primer modo de vibración es este, vean cómo ocurre. Esta es la simulación, se hizo un SolidWorks. Miren, es un aleteo. De nuevo, es un aleteo. El segundo modo de vibración, si se fijan, se marca aquí en medio esa línea nodal. Ese es el segundo modo de vibración, así se presenta. El tercer modo de vibración, aquí está en azul marcada la línea nodal, miren, y vean cómo vibra.
Claro que aquí la simulación está exagerada, ¿verdad? O sea, no es tan grande la amplitud de vibración de la viga. Será suficiente, como en el video se muestra, para que marque líneas nodales, pero no se deforma así. Aquí tengo una línea aquí, una línea acá, y ese sería su modo de vibración. ¿Sí? Así. Y el quinto modo de vibración hace una línea aquí y hace una semicircular acá, que es una especie de cruz, y vibra de esta manera. Entonces, justamente cuando llegan a esa frecuencia es cuando hacen ese modo de vibrar, ¿sí? Fuera de esa frecuencia, imaginemos que estoy en, no sé, en 40 Hz. Si yo excito mi sistema en 40 Hz, no pasa nada. O sea, la placa vibra normal. O sea, si tú le echas sal, toda la sal brinca porque no hay un modo formado. O sea, la placa vibra en general, todo por igual, cuando estoy en 40 Hz. Pero el momento en que yo llego a 66.5, entonces es cuando la sal empezaría a brincar hacia la parte del centro y marcar mi línea nodal. Entonces quiere decir que ahí ya tengo un modo de vibración, ¿ok? Entonces eso hay que comprobarlo, lo experimental con lo teórico contra lo simulado. Eh, bueno, aquí suplemento de experimento del resonancia, que es el que casos con las diferentes líneas. Viene al principio con unas palabras citando a Tesla, que si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. ¿Sí? Se adapta mucho a lo que estamos haciendo aquí. Este, Ahí viene cómo es que lleva a cabo toda esta experimentación, cómo se obtienen patrones geométricos. Ustedes aquí la particularidad es que pueden simular cualquier tipo de placa, cualquier tipo de viga en un software computacional, como en el caso de SolidWorks, y poder encontrar las frecuencias naturales que ustedes quieran, y ya con eso se evitan ustedes de encontrar una resonancia de manera experimental. Esta manera experimental de resonancia por mediación directa a un excitador electrodinámico que haga vibrar la estructura. Pero, por ejemplo, imaginemos que ya tenemos algo armado, o sea, que no está en concepto, no está en conceptual, sino ya tenemos una estructura armada y ya tengo las máquinas encima, o sea, ya tengo todo. Ya no puedo desmontarlo para poder hacerle pruebas ahí mismo, o no puedo llevarme los shakers y montárselos para hacer la prueba. Hay otra prueba que se llama también, que es por excitación, que se llama el martillo de impactos. El martillo de impactos lo que hace es que es literalmente un martillo, ¿sí? Y luego después con ese martillo vas y le das un impacto a la estructura y la dejas oscilar libremente. Conectas varios sensores a lo largo de toda la estructura y eso recoge la información, lo modelas y sabes cuáles son las resonancias que tiene esa estructura. Entonces es un método más especializado, porque realmente tener un martillo de impedancia no es cosa. Y la otra es hacerlo también hay vibrómetros láser, que lo que hacen es que recogen información vía láser de la vibración de una estructura, le das un impacto, la dejas vibrar la dejas vibrar sola hasta que repose, y tú tomas las lecturas por medio del vibrómetro láser y puedes sacar en determinado momento cuáles serían las frecuencias de resonancia. Y la otra, como les digo, pues hacer el modelo computacional sistema, me refiero al modelado de elemento finito en SolidWorks, y pedirle que nos arroje las frecuencias naturales de la estructura. Esas son las metodologías, hay varias, no es la única, pero sí es importante. El objetivo de la práctica es que ustedes se queden con el concepto de que hay resonancias en las estructuras y en las placas, en las porras, en lo que sea, y en determinado momento puede llegar a afectar en que me genera mucho ruido, o inclusive me pueda generar una falla estructural, ¿sí? El resto, bueno, pues van a definir los conceptos de estructura, medios continuos, sistemas con parámetros distribuidos, modos de vibración, nodos y nodos de vibración estructural. Van a listar los tipos de elementos estructurales en maquinaria y construcciones, es también parte del marco teórico. Den ejemplos de problemas de vibración en elementos estructurales también. Después, en la parte ya de procedimiento, van a determinar las frecuencias de los primeros 5 modos de la vibración del sistema indicado por el maestro, que en este caso les digo nada más el de la placa. Y por último, sus conclusiones o comentarios. Sí, eso es lo que van a ustedes entregar como parte de este reporte
de la actividad número 6, que se refiere a modos de resonancia.